Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí hoy todos juntos, alabándole, adorándole y ahora escuchando su palabra. Podemos ver, hermanos, cómo Él es el que ha escuchado nuestras oraciones, porque Él ha prometido que su iglesia prevalecerá y nosotros hemos orado para que en este país y específicamente en esta ciudad pueda ser su palabra predicada con toda tranquilidad, claro, con gozo también, pero es Él el que ha permitido que hoy estemos acá, que no estemos escondidos, que no estemos en situación de persecución, que podamos servirle libremente. Entonces, hermanos, el día de hoy le pido a Dios, como por costumbre lo hemos hecho, que sea su Espíritu el que siga tomando el control de este servicio dominical. Él es el que nos ha traído, el que ha añadido a nuevas personas, y que sea Él el que permita que esta palabra que va a ser predicada el día de hoy llegue a nuestros corazones y que nos permita seguirnos alimentando y seguirnos santificando. Hermanos, todos somos seres humanos, sabemos cuál es la condición que tenemos y lo hemos estado repasando en nuestra escuela dominical, y hoy quiero que pensemos en una característica que distingue al ser humano, y es el espíritu o la predisposición que tenemos a tener una actitud de competencia. Todos nosotros, desde que nacemos, tenemos en nuestra naturaleza, se podría decir coloquialmente, venimos de fábrica con una predisposición a competir. A veces se habla de competencia sana y de competencia malsana, pero en general podemos ver cómo desde que somos recién nacidos, cuando un bebé nace, tiene algunos movimientos reflejos, que son movimientos automáticos. Eso viene en la naturaleza de cada ser humano. La prensión palmar, si uno le pone el dedito al bebé, él lo aprieta, eso es un reflejo. La succión, si al bebé se le acerca algo por la boca, lo va a intentar succionar. Y así otro tipo de cosas, pero nosotros no nos quedamos ahí. El bebé tiene que avanzar con nuestra ayuda, pero él mismo tiene que alcanzar situaciones u objetivos más desarrollados, que es lo que se conoce como los hitos del neurodesarrollo. Entonces, tenemos unos reflejos básicos, pero ese bebé tiene que ir más allá, tiene que alcanzar el gateo, tiene que alcanzar el lenguaje, tiene que alcanzar la marcha en sus dos piececitos, y así sucesivamente. Posteriormente aprender a leer, aprender a escribir. Todo eso es una competencia de cada uno de nosotros individual. Tenemos que trabajar y competir nosotros mismos contra nuestra naturaleza para poder alcanzar ese tipo de objetivos que son más a largo plazo. Después ingresamos al colegio. Ya la competencia deja de ser individual, porque hay competencias individuales, y comienza a ser una competencia colectiva. Competimos en equipo, nos asignan en un grado escolar y ya somos personas que estamos acompañados de otros y comenzamos a ser evaluados. Pero esta es una competencia que nos lleva a un estímulo para avanzar. Entonces, nosotros de esta forma podemos comenzar a sobresalir, a adquirir nuevos conocimientos e ir avanzando. Quisiera que de pronto ustedes recuerden cuando estaban en la época escolar, algunos hace mucho tiempo, otros aún están en el colegio, ese reconocimiento o ese estímulo que se le daba al compañerito que lograba el primer puesto. Pues era algo bastante hermoso, porque casi siempre es en el marco de una ceremonia. En mi caso era una izada de bandera, se le daba algún reconocimiento y había orgullo, una satisfacción personal, o de pronto algunos de ustedes estuvo en ese primer lugar.
y fueron pasados delante de todo el colegio, y recuerden lo que se sentía en ese momento. Había un logro, había una distinción, y después de que pasamos del colegio, sucesivamente seguimos desarrollándonos y ya empezamos a competir también en otros ámbitos, en el ámbito deportivo, en el ámbito social, en el ámbito relacional, en el ámbito del trabajo. Todo este trabajo y todo lo que hacemos en nuestro día a día, consciente o inconscientemente, es para ir cada vez más lejos. Es competir para alcanzar un logro mayor, un reconocimiento. Entonces pensemos en sinónimos de esos reconocimientos: un honor especial, un trofeo, una medalla o un galardón. Entonces, hermanos, la palabra galardón, yo creo que muchos recuerdan, es una palabra que encontramos en nuestra versión en español de la Reina Valera y en otras versiones en la Biblia. ¿Qué significa la palabra galardón? La palabra galardón, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa premio o recompensa de los méritos o servicios. Entonces, un galardón es un premio, es una recompensa, es un reconocimiento. En el mundo normalmente existen muchos galardones, muchos premios, muchos reconocimientos, y eso motiva a las personas en general a seguir hacia adelante, a no quedarnos estancados en una sola posición. ¿Qué reconocimientos podemos encontrar en el mundo? ¿O qué estímulos o qué premios? El dinero, de pronto unos buenos ingresos pueden motivar a las personas, viajes, una pareja, un buen carro, una buena casa, una buena profesión, un buen oficio, la fama, que es el reconocimiento que nosotros podemos recibir de los demás. Algunos van detrás del poder, en fin, hay muchas cosas. Se podría decir que hay de todo para todos. Muchas personas, por ejemplo, podrían decir, no, porque recordemos cómo iniciamos, o lo que les dije en un principio, esto puede ser consciente, plenamente consciente, o inconscientemente, que nos mueve hacia algo. Entonces muchas personas podrán decir, no, pero pues que a mí la verdad, pues el dinero, no me interesa tanto. A mí me gustaría más bien es como ser reconocido por los demás, como por ejemplo los famosos, televisión, cine, TikTok, Instagram, etc. Otras personas podrían decir, no, pero es que a mí no me gusta ser tan reconocido, a mí me gusta es la platica, yo con la platica me conformo. U otros podrán decir, no, a mí eso no me interesa, a mí me gusta es como ser inteligente, tener una inteligencia superior y que me reconozcan por eso, porque detrás de la inteligencia entonces voy a tener un buen trabajo, me va a llegar buen dinero y también voy a ser reconocido. En fin, hay muchas cosas que nos ofrece el mundo y nosotros, como cristianos, hijos de Dios, en muchas ocasiones es lícito para nosotros anhelar eso. Ciertos galardones de los que ofrece el mundo. Y este anhelo a nosotros también nos puede permitir llegar más lejos en nuestras profesiones, en nuestros trabajos, en nuestras carreras, en nuestras familias. En ese proceso de búsqueda, detrás de algún estímulo, podemos ir desarrollándonos. Pero nosotros debemos saber que este tipo de reconocimientos o galardones que ofrece el mundo son transitorios y perecederos. Popularmente se dice que nunca nadie ha visto un entierro con trasteo. O sea, las cosas no duran, todo llega y todo pasa. Y eso nosotros lo sabemos y las personas que no son cristianas también lo saben. Eso es sabiduría popular. Y a pesar de eso, ese galardón es tan seductor, es tan deseable que las personas gastan toda su vida
trabajando detrás de esos objetivos. Trabajan muchísimo detrás de eso. Nosotros, como cristianos, tenemos que saber que eso es una realidad. En el mundo tenemos reconocimientos y sabemos que son transitorios. Otra realidad que nosotros debemos tener en cuenta es que muchas veces esos reconocimientos, aún a nosotros, muchas veces nos pueden hacer restarle fuerza y tiempo de trabajo al Señor. Entonces, leamos Mateo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24, mientras lo van ubicando, yo lo voy a leer, dice: ninguno puede servir a dos señores. Es nuestro Señor Jesucristo hablándonos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, esa palabra es para nosotros. Y nosotros como cristianos, en la madurez cristiana, debemos saber que debe haber un sano equilibrio. Tampoco es que nos vayamos a ir a la doctrina filosófica del ascetismo, donde entonces ya nosotros solamente vamos a buscar lo espiritual, nos vamos, nos encerramos en donde quiera que sea y nos rechazamos todo lo material porque solamente vamos a vivir de lo espiritual. No, nosotros debemos trabajar y hay estímulos que debemos seguir, hay logros que debemos alcanzar y pueden ser cada vez mejores aún en nuestra vida secular. Pero hermanos, debemos saber que hay una promesa y esa promesa es para todos los hijos de Dios. Y esa es una promesa que debemos tener presente y es que Dios nos tiene un galardón reservado, un premio a nosotros y que este galardón, hermanos, es verdaderamente grande. No se parece nada de lo que podríamos llegar nosotros a alcanzar acá y es eterno. En el mismo libro del Evangelio según Mateo, en 5:12, capítulo 5, versículo 12, lo leíamos ahorita en nuestra lectura bíblica: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Claro que sí, la vida cristiana no es sencilla. En términos generales, la vida tiene dificultades, pero miren la promesa: hay un galardón verdaderamente grande en los cielos. ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 6:33, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, hablando de las necesidades que nosotros tenemos en este mundo mientras vivimos acá. Entonces nosotros, hermanos, no sabemos cuál es ese galardón, no lo podemos comparar con algo de lo que nosotros hayamos visto, pero como cristianos nosotros vivimos es por fe, nosotros vemos con los ojos de la fe. Y tenemos que saber que ese galardón existe y debemos desearlo sin abandonar las obligaciones del mundo. Pero eso nos tiene que animar constantemente y estimularnos a servirle a nuestro Creador. Así nosotros veamos que esta vida trae muchísimas dificultades diferentes para cada uno de nosotros, pero trae muchas dificultades. Así veamos que los inconversos les va muy bien, que porque tienen dinero, que porque tienen fama en algunas ocasiones, y que nosotros en contraposición de ellos de repente no estamos en igual condición. Debemos saber que nosotros sí tenemos una seguridad, y es que ese premio celestial existe, que es una promesa y que nos debe llevar a trabajar fuertemente en nuestra vida cristiana. Hermanos, por eso el título de la prédica dice que hay galardón. Leamos nuestro texto base
para el día de hoy. El texto base es Filipenses 3, capítulos del 12 al 16. Hermanos, tranquilos, ya hay hermanos que están atendiendo a la hermana. Nosotros continuamos acá. Filipenses 3, capítulos 12 al 16. Esta es una carta del apóstol Pablo a la iglesia ubicada en la ciudad de Filipos. Dice de la siguiente forma, para que ustedes sigan la lectura: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sabiendo, hermanos, que tenemos premio de parte de Dios y que debemos imitar al apóstol Pablo, entonces si hay galardón, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Con base en nuestro texto bíblico para el día de hoy, vamos a pensar en 3 verbos, porque estamos pensando o respondiéndonos nosotros la pregunta: hay una realidad, hay un galardón prometido, ¿qué hacer? Entonces, de aquí de este texto vamos a pensar en 3 acciones: olvidar, proseguir y alcanzar. Hermanos, el primer verbo es olvidar. Nos dice el apóstol Pablo allí en Filipenses, lo que acabamos de leer: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El apóstol Pablo dejó toda su vida anterior ante el llamamiento de Jesucristo nuestro Salvador, que pedía que le sirviera completamente. Dice más atrás de ese fragmento bíblico en Filipenses, en el capítulo 3, versículos 7 y 8: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, nosotros debemos olvidar todos los reconocimientos o galardones que nosotros recibíamos en nuestra vida pasada. Todos, cuando fuimos llamados eficazmente por Dios para salvación, ya habíamos recorrido un camino de vida. Normalmente Dios nos hace un llamamiento cuando ya somos maduros racionalmente, y eso nosotros no lo tenemos en la época de recién nacidos, ni tampoco al añito, ni al añito y medio, ni a los 2 años, no. Ya por lo general hemos recorrido unos años de la vida, ya tenemos un bagaje, ya hemos hecho algunas cosas. Por ejemplo, algunos ya hemos estudiado alguna profesión, algunos ya han alcanzado unos negocios, unas empresas, unos oficios. Y esto solo lo ha permitido Dios en nuestras vidas y ha sido motivo de reconocimiento de los demás, por parte de los demás. Nosotros hemos sido alabados, adulados por eso. Hemos recibido reconocimiento de las personas del mundo. Y así no fuera el caso de que alguno de nosotros, en el momento en que fuimos llamados, de repente no teníamos
profesión, empresas, sí teníamos una personalidad y teníamos una forma de ser, también recibida de Dios, y muchas veces eso era motivo de admiración. Muchas veces la gente nos reconocía y nos adulaba, que de pronto es el más bailarín de la fiesta, el más rumbero, el que de pronto tomaba más licor que los demás y con más resistencia, el más cómico, el más alegre, el que más chispa tenía, el más versado, el más perspicaz, de repente el más seductor, a través de sus ademanes, de sus movimientos, de sus palabras. De pronto la más interesante, o la más musical, o el más deportista. Todos teníamos anteriormente y aún ahora un reconocimiento, pero debemos olvidar ese reconocimiento que nos hacía el mundo de esas habilidades que Dios había permitido y que teníamos en nuestra vida carnal. Debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo. No podemos vivir de las viejas glorias, hermanos. Primero porque son viejas, antiguas, y también porque ahora el reconocimiento que nosotros estamos esperando como respuesta a nuestro comportamiento y a toda nuestra vida, lo vamos a recibir del cielo. Ese reconocimiento es el que nosotros debemos esperar ahora, no el reconocimiento de las demás personas, porque finalmente Jesucristo es el que en el último día, que es el día del juicio, nos va a entregar el galardón personalmente, de sus propias manos. El verbo olvidar, ¿qué significa? Según los diccionarios de la lengua española, en este caso la RAE, tiene varias acepciones, como por ejemplo, dejar de retener en la mente algo o alguien. Lo podemos relacionar con lo que hemos estado hablando. Dejar de tener en cuenta algo, dejar de hacer algo por descuido, dejar de tener afecto o estima por algo o alguien. En este caso debemos olvidar ese reconocimiento que teníamos en el pasado. De forma llamativa, porque me llamó bastante la atención, hay una acepción en el diccionario que aparece como en desuso, o sea que ya no la debemos utilizar. ¿Cuál era? Que olvidar es hacer perder la memoria de algo. Ya no se usa. Y eso tiene bastante lógica, porque una cosa es olvidar y otra es perder la memoria. Eso se llama amnesia, hermanos. El apóstol Pablo nos invita a olvidar, pero no a ser amnésicos. No podemos ser como en otras sectas donde nos invitan a reprimir, reprender, anular, cancelar. No, realmente nosotros estamos llamados es más a olvidar, porque resulta que todas las cosas que nosotros habíamos logrado en el pasado, ya sean bienes materiales o características de la personalidad, Dios nos había permitido tenerlas. Eso no es porque nosotros habíamos trabajado por ellas. Claro, hay una competencia individual, pero el único que nos da la vida, a conversos e inconversos, el único que nos permite tener todo es Dios, y eso nosotros lo sabemos. Pero en el momento en que fuimos llamados por la infinita gracia de Dios y recibimos un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, debemos entender, o sea, tenemos un cambio completamente, porque es un cambio en la dirección de nuestras vidas. Ahí es donde realmente está el arrepentimiento y nuestra naturaleza también cambia. Pero nosotros debemos entender que todas esas cosas que Dios había permitido en nuestro pasado y que servían para ser reconocidos, ya ahora en nuestro nuevo nacimiento no deben ser herramientas para obtener la aceptación de las personas del mundo. Son herramientas que Dios nos da y que nosotros debemos tenerlas para vivir y cumplir nuestras responsabilidades en todos los ámbitos de una vida cristiana madura, hermanos. Nosotros
Debemos trabajar y tenemos que estar relacionándonos en nuestra vida secular para poder tener el sustento para nuestra iglesia, porque como dice nuestro pastor, esto no solamente se sostiene a través de oraciones, para nuestra familia y para nuestras necesidades personales, no para alcanzar los premios que ofrece el mundo, sino con los ojos puestos en donde deben estar, en el galardón que vamos a recibir del cielo. Debemos poner todas las cosas del mundo que aún tenemos en nuestra carne y que nos rodean para el servicio de nuestro Señor Jesucristo, tal como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo en la parábola del mayordomo infiel. Vayamos al capítulo 16 del Evangelio según Lucas. No lo vamos a leer todo, simplemente vamos a recordar cómo había un mayordomo que le había sido infiel a su amo, había malversado todas las propiedades que el amo le había dejado en mayordomía, y en el momento en que el amo se dio cuenta, lo iba a sacar, le iba a quitar el puesto que tenía, y este mayordomo infiel comenzó a pensar, bueno, pero yo la verdad no soy muy bueno para el tema de echar pala y echar pica. No, eso no es lo mío, yo no me veo en eso. Era un poco perezoso realmente. Y también decía, mi personalidad, mi orgullo no me da para andar pidiendo plata, para andar mendigando, porque esa era la otra opción. Se iba a quedar sin puesto por su culpa. Entonces él comenzó a pensar astutamente en que su amo tenía unos deudores, o sea, pensamos que tenía unos inquilinos, y estos inquilinos le tenían que, pues primero tenían una deuda adquirida con el amo que él la administraba, y tenían que pagarle una plata cada X cantidad de tiempo. Entonces él comenzó a citar a cada uno de los deudores y a decirle, mire, usted le debe tanto, bájele esto, usted le debe tanto, bájele esto. ¿Para qué? Para ganarse el favor de estas personas y que cuando él estuviera por fuera de ese trabajo pudiera recibir ayuda de alguno de ellos o de todos ellos. Entonces estamos en un lenguaje parabólico, esto es en sentido figurado, pero vayamos cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí en Lucas 16 versículos 8 y 9 nos dice lo siguiente: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. De buenas a primeras alguien podría decir, pero ¿cómo así? ¿Jesucristo nuestro Salvador quiere que nosotros utilicemos la injusticia para ganar algo en el cielo? No, o sea, aquí no somos de pensamiento maquiavélico, que el fin justifica los medios. No, realmente lo que nosotros debemos hacer como cristianos es que todas las cosas que nosotros podemos tener en el mundo, cualquiera que Dios nos pueda permitir sin seguir una vida de pecado, o incluso de pronto lo que ya teníamos en el caso de que alguien haya desarrollado alguna profesión, algún oficio, no es que entonces ya me voy a quitar eso, yo era contador, ya ahorita renuncio, rechazo, yo me voy a dedicar solamente al Señor. No, tenemos que utilizar todas esas habilidades ahora, ponerlas al servicio de Dios, no como antes, porque realmente somos nuevas criaturas, somos personas completamente diferentes, pero debemos utilizar todo para el beneficio de Dios y su obra. ¿Para qué, hermanos? Para asegurarnos ese buen galardón en el reino de los cielos, en donde ya tenemos la entrada asegurada. No es que nosotros entonces ahorita vamos a empezar a trabajar para ser salvos,
No, eso nosotros no tenemos ninguna capacidad para eso. Pero sí debemos trabajar todos los días para ese galardón que está reservado para nosotros, ese estímulo que nosotros tenemos que tener como cristianos, porque es la verdad y porque existe y nosotros por fe lo creemos. El mismo apóstol Pablo hablaba en tiempo presente de sus logros en la carne, obviamente para enseñarle a la iglesia de Filipos y a nosotros hoy en día. Veamos otra vez en Filipenses 3, versículos 4 y 7. Filipenses 3, versículos 4 y 7. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está hablando el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, él reconoce en tiempo presente todas esas cosas del pasado que las tiene. Él tiene un linaje del pueblo de Dios que en esa época era el pueblo escogido, el Israel por raza. Pero obviamente nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo hace que todos nosotros seamos injertados en ese olivo y la iglesia de Dios ya no es solamente el pueblo de Israel. Pero a pesar de eso, Él sabe que tendría de qué gloriarse en la carne, pero no lo hace, porque todo eso lo considera basura por el amor a nuestro Señor Jesucristo. De esta forma, nosotros también debemos olvidar esa condición de egoísmo que teníamos antes de haber recibido a nuestro Señor, en la cual todos nuestros talentos los poníamos al servicio de nosotros, de nuestros más cercanos. Solamente eso. Y debemos utilizar todas las herramientas posibles que Dios nos permita sin tener una vida de pecado, porque no porque sobreabunde la gracia, entonces va a sobreabundar el pecado, sino para la obra de Dios, para hacer todo lo que nos pide la palabra. Para poder olvidar, seguimos en el verbo, en la acción de olvidar, como nos lo indica el apóstol Pablo, debemos tener mucho cuidado y ser muy conscientes de nuestra realidad. En tanto vivamos en este mundo, así no seamos ciudadanos del mundo, sino que nuestra ciudadanía sea del reino de los cielos, y que nosotros estemos como peregrinos acá, vamos a tener aún una carnalidad, un cuerpo. Y si bien debemos cultivar nuestra vida espiritual, la carne y por ende nuestras debilidades siempre nos van a estar acompañando mientras estemos acá. El mismo apóstol Pablo sufría de esto en su diario vivir. Vayamos a la epístola a los Romanos, capítulo 7, versículos del 19 al 25. Romanos 7, 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso,
para poder olvidar, y en ese proceso de olvidar, debemos tener cuidado con quién nos estamos relacionando. Recordemos que las malas conversaciones que vienen de las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y en tanto seguimos en el proceso de santificación al cual todos fuimos llamados y que nosotros debemos buscar activamente para alcanzar una madurez espiritual, siempre debemos distanciarnos de las personas del mundo, pedirle a Dios mucho discernimiento, que siempre nos van a querer alabar en nuestra carnalidad y en nuestras debilidades. Porque ese reconocimiento, hermanos, no nos digamos mentiras, es agradable. Cuando la gente que no es cristiana nos dice cosas buenas de nuestra forma de ser, de nuestras habilidades, de nuestro trabajo, de nuestra inteligencia, eso es bastante agradable y puede ser una gran tentación, porque nosotros, siguiendo a estas personas que nos quieren premiar gradualmente o galardonarnos, podemos descuidar el Evangelio. Podemos darle la prioridad a aquello que no debe ser lo primero en nuestras vidas, que es el Evangelio. E insisto, hermanos, aún no podemos salir del mundo, pero todo lo que hagamos acá debemos hacerlo con los ojos puestos en la verdadera recompensa, en el galardón que hay en el reino de los cielos. Además de olvidar, viene el segundo verbo. Tenemos que proseguir. En el texto de base para el día de hoy, el apóstol Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, ¿el apóstol Pablo en ese momento ya era salvo? Sí, hermanos, él ya había sido salvo por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si ya era salvo, ¿por qué trabajaba tanto? ¿Por qué trabajaba incansablemente en las cosas del Señor? Primero, porque había recibido un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, porque tenía el Espíritu Santo, al igual que todos nosotros, que lo motivaba a eso. Pero también porque había algo que lo estimulaba, y era lograr el galardón, hermanos. Él lo tenía presente y lo tenía claro en todo momento, y a eso estamos siendo invitados hoy y todos los días de nuestras vidas. ¿Nosotros somos salvos? Sí. No porque hayamos hecho algo, porque fuimos escogidos por Dios para salvación, y porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Y si somos salvos, si ya tuvimos no la suerte, sino la infinita gracia de nuestro Señor, y lo recibimos porque es completamente irresistible, porque nadie se puede negar a esa salvación una vez ha sido predestinado para eso. Entonces, ¿por qué tenemos que trabajar como esclavos de Cristo, hermanos? Porque al igual que Pablo, recibimos el llamado. No, pero es que a mí no se me apareció esa luz, pero recibimos el llamado. Cada uno de nosotros sabe en qué momento lo recibió y en dónde está lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos corresponder en la Biblia, hermanos. Ahí está todo lo que nosotros tenemos que hacer en el ministerio específico para cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos hacerlo y qué nos debe mantener animados? Porque tenemos también el Espíritu Santo y porque también tenemos la promesa del galardón. Debemos proseguir porque la vida en Cristo es como una carrera. Si nosotros estamos en esa carrera y le bajamos a la velocidad y le bajamos a la aceleración, o si paramos, pues nos vamos a retrasar, no vamos a obtener el mejor tiempo. Y así mismo podemos quedar descalificados y perder el galardón. No va a ser lo mismo.
si nosotros corremos con ahínco, con esfuerzo, con amor, con alegría, el galardón va a ser más grande, hermanos. Tenemos que esforzarnos mucho. Filipenses, ahí en el mismo libro, capítulo 2, versículo 16, nos dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tenemos una carrera en la cual todos estamos participando y debemos correr por ahínco para lograr el galardón, pero también para animar a nuestros hermanos. Muchos de nosotros seguimos a algún deportista: fútbol, béisbol, baloncesto, Fórmula 1. ¿Por qué nos gusta ver los deportes? Muchas veces ni siquiera los practicamos, porque nos estamos viendo representados en nuestro deportista o en nuestro equipo favorito. No somos nosotros los que recibimos la copa o nos ganamos el primer premio, pero nosotros quisiéramos ser como esa persona. Nosotros quisiéramos ser excelentes en eso. Asimismo, nosotros debemos imitar el correr de Cristo nuestro Señor y el correr del apóstol Pablo. Allá tenemos que llegar, a ellos los debemos admirar, pero también tenemos la responsabilidad en nuestras iglesias locales de que los hermanos que de repente todavía no tienen la madurez espiritual de cada uno de nosotros, cualquiera que sea el nivel, nos están observando y se están estimulando. Yo quiero ser como el hermano en esto. Somos un cuerpo, todos somos diferentes partes del mismo cuerpo y todos tenemos alguna función y todos nos alimentamos de los otros. Yo veo a la hermana y eso me motiva mucho. Ella en esta área específica que le ha permitido Dios, me permite querer ser como ella. Y así mismo hoy estamos llamados a seguir al apóstol Pablo en su vida, en su correr. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26 al 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 26 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Va a perder la salvación? No, hermanos. Va a perder el galardón, va a ser eliminado de la carrera en la que se propuso. Y nosotros debemos mantener constantes en eso. Debemos proseguir. Según la Real Academia de la Lengua Española, que es nuestro idioma, proseguir tiene dos acepciones: seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado. La segunda, dicho de una persona o de una cosa, seguir en una misma actitud, en un estado. Una vez hemos sido llamados eficazmente por Dios, recibimos el ingreso a la vida eterna que Él nos da. Pero ni en esta, su creación, ni en el cielo, estamos llamados a estar ociosos todo el tiempo. Debemos trabajar. Pero nosotros como cristianos tenemos una doble responsabilidad y ya habíamos dado pinceladas de eso anteriormente. Nosotros tenemos que proveer para nuestros hogares. Porque el que no provee para su hogar es considerado un impío. Y además tenemos que proveer para la iglesia.
Veamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que esto nos refresca bastante. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, estamos hablando de que tenemos una doble responsabilidad y nosotros en ningún momento estamos siendo llamados a escoger entre lo uno y lo otro. No, yo tengo muchas responsabilidades en la casa, entonces me voy a dedicar a la casa y voy a dejar la iglesia. Ni tampoco la iglesia necesita todo mi trabajo, voy a abandonar entonces las responsabilidades de la vida. No, nosotros lo que tenemos que hacer es saber priorizar, pedirle sabiduría a Dios para que nos ayude a organizarnos. Pensemos en nuestros hijos, los que tienen hijos o los que son hijos o los que van a tenerlos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros con un hijo? Debemos cuidarlo, debemos criarlo, debemos vestirlo, alimentarlo, guiarlo, enseñarle, corregirlo. Pero finalmente, ¿qué va a pasar con esos hijos? Se tienen que ir en algún momento, de alguna manera. Recordemos cómo Génesis 2:24 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Nos dejarán. Sí, pero es que los que no se casan, en algún momento nos van a tener que dejar de alguna forma. Pero nosotros, como cristianos, no vamos a poder abandonar el redil de Dios, porque ya estamos ahí y tenemos al buen pastor que nos va a cuidar. Y si nos vamos descarriando, pues nos van a ir a traer a la fuerza, así nos quiebren una pierna y nos van a meter en ese sitio. Nosotros no vamos a poder abandonar el redil. Entonces la invitación no es dejar descuidadas nuestras familias, nuestras obligaciones, a nuestros hijos. Entonces no es que ya se van, entonces eso vamos a aflojarle, no necesitan tanto. No, tenemos es que trabajar más y con más fuerza para responder en la prioridad y también responder en nuestras casas, y si Dios los permite, dar una buena calidad de vida. Parece difícil, claro que es difícil, pero tenemos la ayuda de Dios. Dios no nos va a abandonar. Tenemos el Espíritu Santo que nos va a fortalecer y nos va a dar todas las capacidades necesarias. Nadie puede decir que no puede practicar el verbo proseguir porque no hay trabajo. En el mundo sí lo podemos decir: no, pero es que no me sale trabajo, hay pocas oportunidades, no están contratando, las empresas cerraron, los capitales extranjeros que eran los que mueven la economía se fueron. Está pasando en muchos países, ojalá no nos pase a nosotros, ¿no? La hiperinflación, ahora sí, Estados Unidos está con los precios más caros históricamente, la guerra de Ucrania, etcétera, el precio del dólar, el petróleo. Muchas cosas pueden influir en que nosotros podamos trabajar o no, pero en la iglesia de Cristo siempre, hermanos, hay trabajo. No podemos decir: no, es que yo veo que ya todo está copado. No, ya no hay espacio para más pastores, ya no hay espacio para más predicadores. No, yo veo que ya no necesitan ujieres. No, ya evangelistas, misioneros, diáconos, administradores, todo. No, yo veo que funcionan maravillosamente, ya no me necesitan. No, el trabajo en la iglesia es constante e intenso. Si nosotros tenemos el anhelo de servir, siempre lo vamos a poder hacer. Recordemos lo que veía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí caminando con nosotros, en su cuerpo mortal, con nosotros, el mismo cuerpo que teníamos nosotros, en Mateo 9, versículos 35 al 38, Mateo 9. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como dicen los avisos clasificados, trabajo sí hay, y en la iglesia nunca va a faltar, y todos estamos siendo necesitados en la labor de Dios, porque somos hijos de Dios y a eso fuimos llamados. Alguien podría decir: bueno, pero si yo trabajo en la iglesia, deberían como darme un salario. Y sí, hermanos, claro que sí. Si la iglesia tiene alguna necesidad y ninguno de los hermanos tiene el talento o la capacidad para hacerlo, y es una necesidad para el funcionamiento de la iglesia, pues la iglesia va a contratar a esa persona, porque la iglesia local es de Cristo y debe funcionar en todas las áreas. Y nosotros como iglesia les vamos a pagar, pero hay que tener en cuenta una importante consideración, que en ese caso ya estaríamos recibiendo el salario, ya estaríamos recibiendo nuestra recompensa, y esto no cuenta para el galardón, hermanos. Ya estamos recibiendo la bendición del ingreso. El galardón requiere más. El galardón solamente se le da a los primeros puestos, no a los que vamos ahí como entre el montón. Entonces, Mateo 10, versículos 41 y 42, Mateo 10, versículos 41 y 42 nos recuerda: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tenemos una recompensa y realmente por eso es que debemos trabajar. No por los reconocimientos del mundo, que también debemos hacerlos, pero nuestros ojos en la recompensa. Entonces, trabajo sí hay. ¿Qué debemos hacer? ¿Esperar a que nos busquen y que nos llamen? Oiga, hermano, venga, póngase a hacer. No, primero que todo debemos desear. Segundo, manifestarlo, porque aquí no somos adivinos, aquí no existe ese espíritu de adivinación. Permitir ser formado para ese trabajo. Tenemos que tener humildad, porque no es que entonces, no, pues que si yo soy abogado, yo ya eso me lo sé. Aquí que me vienen a hablar de la ley, yo me sé todos los decretos. No, yo sé tal autor y de tal otro autor y una cantidad de eruditos. No, tenemos que tener la humildad para ser formados para el trabajo que estamos aplicando en la iglesia en la que estamos aplicando. Hacer el proceso, porque nosotros somos ordenados como hijos de Dios, y arrancar, hermanos. Entonces tenemos que olvidar, proseguir. Y ahora el tercer y último verbo, alcanzar. Nos dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces vamos a alcanzar, no vamos a trabajar para llegar a ninguna parte, no, tenemos que tener un objetivo claro, una meta como la que tenía Pablo en su momento, el galardón. Si vamos a proseguir es porque queremos alcanzar, llegar a obtener algo. Trabajemos como nos lo enseña Pablo, porque debemos ser imitadores de él. No solamente en el texto que estamos leyendo de hoy, leamos todas las cartas y los hechos de los apóstoles, cada uno en nuestros hogares, para saber a quién debemos imitar. Y también los evangelios, porque tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Pero por el momento vayamos a Filipenses 3, versículo 17. Filipenses 3, versículo 17. Hermanos,
Sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí está claro y textual, no es en sentido figurado. La vida nos plantea muchos retos y dificultades. Tenemos muchas ocupaciones, muchas responsabilidades, el clima, la seguridad, están robando muchísimo aquí en esta ciudad. La economía está golpeada, pero recordemos que Jesucristo nuestro Señor tuvo este mismo cuerpo que tenemos todos nosotros y Él soportó también muchísimas cosas. Muchos dirán, no, pero es que en esa época no habían esos trancones tan terribles. No, hermanos, en esa época tocaba pata en burro, en camello, en otras cosas. Y Él con esa misma corporalidad, porque siendo 100% humano y 100% Dios, es un misterio, pudo soportar todas las cosas del mundo. No era un superhombre, no tenía poderes super especiales, 100% humano como todos y cada uno de nosotros, pero llegó a vencer al mundo. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo, por su parte, vivió enfermedad, vituperios, persecuciones, naufragios, azotes, cárceles, hambre, frío, miedo, temor de que su vida corría peligro. Y finalmente fue martirizado. Pero permaneció trabajando y podemos estar seguros que para él hay un galardón grande en el reino celestial. Seamos todos así, en ese mismo sentir, como Él nos llama. Ojalá que cada uno de los presentes, llegando el momento final, Dios quiera que sin haber vivido tantas tribulaciones como el apóstol Pablo, pueda decir, como lo dijo él en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muchos podrán decir, pero ¿por qué tengo que trabajar tanto? Porque debemos ser esclavos de Cristo. ¿Y qué tal que de pronto llegue alguien, uno ahí a última hora, como el ladrón que fue crucificado con nuestro Señor Jesucristo, y que se arrepienta y entre al cielo? Eso suena como en desventaja. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque es que la salvación no depende de nosotros, sino de la infinita misericordia y gracia de Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos dio esa salvación, porque de ninguna otra forma nosotros seríamos salvos. Pero debemos trabajar para el reconocimiento, para el galardón, primero por el amor y la deuda que nosotros no tenemos con qué pagar, pero también tenemos un galardón, y eso nos debe motivar a todos nosotros. El galardón no va a ser el mismo para el ladrón que es salvo que para el apóstol Pablo. Eso sí, tengámoslo por seguro. Y nosotros debemos trabajar también con ese estímulo, pero debemos trabajar. Además, es lo mínimo que podemos hacer. Si Él se entregó en la cruz y dio su vida, y una muerte por crucifixión, y llevó todos nuestros pecados, nosotros lo mínimo que podemos hacer es trabajar.
porque le debemos la vida y la salvación a nuestro Señor Jesucristo. Y muchos podrán decir, ¿y el sueldo? Claro, nos puede llegar como lo veíamos, pero el galardón requiere más que eso. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Primera de Timoteo 5, 18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, todos tenemos derecho a un sustento. Los pastores necesitan que nosotros les demos un sustento como iglesia, pero nosotros debemos es trabajar por el amor a Cristo y por ende por el amor a nuestros hermanos. Si no lo hacemos así, no vamos a ser galardonados. De entrada no estaríamos calificados para nuestro servicio, cualquiera que sea, y no vamos a ser galardonados. Debemos trabajar por el infinito amor y misericordia que Dios ha tenido para con nosotros y hacer las cosas como para Él y no como para los hombres, como lo dice Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La pereza es un enemigo del verbo alcanzar. Ya hemos visto cómo para alcanzar el galardón de Dios debemos luchar contra la pereza, ya que esta conducta pecaminosa por demás nos lleva a no hacer nuestros deberes, ni en el mundo secular ni en la iglesia. Romanos 12:11 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La pereza y la falta de ordenar las cosas en nuestras vidas nos va a llevar a la procrastinación. Procrastinación es dejar todo para última hora. Y la procrastinación solamente tiene malos resultados. O no terminamos haciendo las cosas, o las hacemos medio, o las hacemos mal. Entonces, no nos dejemos dominar por la pereza. Y oído, la pereza no es sinónimo de descanso. Todos necesitamos el justo y santo descanso. Dios hizo la creación en 6 días y santificó el séptimo porque es el día de descanso. Y nosotros estamos aquí hoy honrando el día de descanso que quedó como un mandamiento. Pero si nosotros vemos una semana de 7 días, el día de descanso es solo 1. Entonces la proporción debe ser menor entre descanso y trabajo. Nosotros tenemos que hacer las cuentas en nuestras vidas, y si vemos que estamos descansando más que lo que estamos trabajando, no estamos haciendo las cosas como Dios manda. Debemos trabajar la mayor parte del tiempo, y la mayor parte del esfuerzo dentro de ese trabajo debe estar destinado al servicio del Señor. Entonces, otro enemigo del alcanzar es el orgullo. Si nosotros tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos, empezamos a pensar que ya estamos muy avanzados, que tenemos mucho conocimiento, que sabemos muchísimo de teología, de letras, de medicina, de lo que sea, pero específicamente en la iglesia, el riesgo es que comencemos a pensar que ya somos más teólogos que el mejor teólogo que ha existido en el mundo, cualquiera que sea. Entonces, ¿qué nos va a llevar a hacer eso? A sentir que ya no tenemos que ejercitar tanto los sentidos y el conocimiento en la obra del Señor, y nos vamos enfriando espiritualmente. Recordemos cómo la altivez conlleva a la caída. Es como ese paso previo muchas veces. Primera de Corintios 10:12 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y conforme a la medida de fe debe ser nuestro servicio en la iglesia. Al que más se le da, más se le exige.
Veamos nuestro texto de base en Filipenses, cómo la humildad del apóstol Pablo, que se ve reflejada en el versículo 12, lo catapulta, lo fortalece, es como esa gasolina que lo impulsa en la carrera para alcanzar el premio. Dice el versículo 12, Filipenses 3, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En este versículo 12, la palabra perfecto viene del griego teleioó, que significa completar, es decir, literalmente lograr, consumar, alcanzar eso que se ha propuesto. Entonces, cuando Pablo dice que no es perfecto, está diciendo literalmente que aún le falta continuar en esa carrera para lograr la meta que se ha propuesto, y es el galardón, el premio de Cristo. Pero más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 15, cuando el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. No podemos pensar que el apóstol Pablo se está contradiciendo. Entonces dice que no es perfecto y ahorita dice que todos los que somos perfectos. Ahí es cuando entonces uno va al idioma original. Y si vamos al griego original, ahí no es el perfecto que veíamos en el 12, teleioó, que significa consumar completamente o completar, sino que es el griego teleios, que está más relacionado con alcanzar la madurez. Entonces, el apóstol Pablo ahí se está refiriendo a nosotros los que somos maduros espiritualmente. Todos los que hemos alcanzado un nivel de madurez, seamos en el mismo sentir. ¿El cual sentir? Que tenemos que estar en la carrera, que tenemos que estar trabajando para poder alcanzar ese galardón. Hermanos, ya para concluir, tengamos la certeza que nuestro Señor Jesucristo nos tiene una gran y verdadera recompensa. En el último capítulo de la Biblia, que es Apocalipsis 22, en el versículo 12, dice nuestro Señor Jesucristo hablándonos: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo les pregunto el día de hoy, hermanos, ¿ustedes quieren recibir este galardón que tenemos de manos de Cristo en su presencia? Espero que sí, porque es nuestro Señor Jesucristo que nos va a entregar el galardón en nuestras propias manos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imitemos al apóstol Pablo, que no se pierdan de vista los 3 verbos del día de hoy: olvidar, proseguir y alcanzar. Olvidemos los placeres y las recompensas que nos puede ofrecer el mundo. Seamos sobrios, equilibrados en nuestro trabajo para poder darle la prioridad a Dios. Prosigamos con un trabajo fuerte y constante. La vida cristiana es una carrera, y casi siempre es una carrera de obstáculos, de muchos obstáculos. Pero nunca dejemos de trabajar como esclavos de Cristo. Y finalmente alcancemos el reconocimiento de Dios, la corona incorruptible, el galardón que nos va a entregar nuestro Señor Jesucristo de sus propias manos. ¿Les parece difícil? Puede ser, hermanos. No es fácil, como ya lo decíamos. Pero tenemos a Dios que nos va a sostener y nos va a apoyar con su Espíritu en todo el proceso, hermanos. No tenemos excusa. Los invito a que todos sigamos en la carrera de la fe.